Cuando las alargadas sombras del sol de viernes se cerraron alrededor del tranquilo valle, él oiría el recordado doble sonido de la trompeta desde la azotea de la casa del ministro de la sinagoga, que anunciaba el advenimiento de un día santo. Una vez más, esta sonó a través del aún apacible aire de verano, para decir a todos que debían abandonar el trabajo. Pero sonó una tercera vez, y entonces el ministro la puso a un lado para no llevarla y profanar así el día de reposo, porque el sábado había comenzado de verdad, y la lámpara festiva del día de reposo estaba encendida. Amaneció el sábado por la mañana, y él acudió a la sinagoga, donde cuando era niño, joven y adulto, había ido muy a menudo a adorar en la humilde categoría de su rango, sentado no entre los ancianos y nobles, sino muchísimo más atrás. Viejos y conocidos rostros estaban alrededor de él. Las antiguas y conocidas palabras y los servicios le llegaron a los oídos. Qué diferente siempre había sido para él, más que para sus paisanos, con quienes se había mezclado en oración común. Y ahora, él se hallaba otra vez entre ellos, en realidad, un extraño entre sus propios compatriotas, esta vez para ser visto, oído, probado, examinado, usado o desechado según pudiera ser el caso. Era la primera vez, hasta donde sabemos, que él enseñaba en una sinagoga, y en esta sinagoga de los suyos, en Nazaret. Está escrito desde Alfred Edersheim en su libro Vida y Tiempos de Jesús el Mesías. A forma de introducción al pasaje que vamos a leer hoy, que está en Lucas 4, 16 al 30. Y ahora sí leo el pasaje. Lucas 4, 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citarán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 3 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Bueno, ¿dónde pasa todo esto? En una sinagoga en Nazaret. ¿Sí? ¿Qué es una sinagoga? Puede surgir la pregunta. Una sinagoga es lo que usaba el pueblo de Dios para reunirse cuando cuando Israel es exiliado por Babilonia. La gente se empieza a reunir en reuniones caseras. Esas eran las sinagogas. Reuniones caseras que fueron tomando forma para tener comunión, escuchar la palabra de Dios, aprender. Vamos a ver un poco de cómo era su organización de una reunión. Pero ellos se instruían en la palabra de Dios por medio de la sinagoga. Era en cierta forma como una escuela para nosotros. Iban desde chicos y aprendían su historia. Nosotros aprendemos historia de nuestro país, ellos aprendían la historia de su país y aprendían acerca de Dios, que era el Dios que había fundado su nación. Su función no era la de reemplazar el templo, ahí no se hacían sacrificios, nada de eso, es distinto. Todos sabían que tenían que ir al templo, pero
se reunían allí para estas funciones que dijimos. No había un pastor, había maestros, había un maestro principal, que es el que autorizaba al maestro itinerante o al viajero o al invitado a pasar y predicar, o a cualquier otra persona capacitada que acudiera a la sinagoga. Si había alguien con una autoridad un poco mayor, pero no era un pastor principal ni nada por el estilo. En la reunión empezaba con acción de gracias o bendiciones hablada en relación a la Shema. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hablaban temas relacionados a este primer gran mandamiento. Oye, oh Israel. Después había una oración donde todos respondían amén, similar a lo nuestro. La lectura de un pasaje del Pentateuco se leía en el idioma hebreo y se traducía al arameo, que era el idioma que hablaba la gente. Lectura de un pasaje de los profetas, igual se traducía. Sermón o mensaje de exhortación, lo que va a hacer Jesús en la sinagoga. Y la bendición pronunciada por un sacerdote a la que la congregación respondía amén. Si un sacerdote no estaba presente, se hacía una oración como la nuestra también, y se iban a casa. Leemos de nuevo el versículo 16 y dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Hay algo que me llamó la atención. Es un detalle, pero era costumbre de Jesús acudir a la sinagoga. Si el Hijo de Dios, o Dios mismo, considera importante la asistencia al culto, donde se va a enseñar la palabra de Dios, y nosotros osamos a creer que podemos faltar cuando tenemos ganas, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, de sonar a hebreos. ¿Quiénes somos? Si el Hijo de Dios tenía por costumbre ya escuchar lo que Él ya sabía que las Escrituras decían. Él no es que la estudiaba solamente los sábados en la sinagoga. Fueron muchos sábados a la sinagoga y en su casa repetía y repetía las palabras de Dios en su cabeza. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y le pintó entrar a la sinagoga el día de reposo. Como no jugaba la selección, dice, fue a la sinagoga el día de reposo. Ayer fue sábado. Y como no tenía otra cosa para hacer, no tenía que pintar la casa o levantar una pared, entró a la sinagoga el día de reposo. No, sabemos que no dice eso. Dice que era su costumbre, y no era una costumbre como algo habitual, sino una costumbre constante, semanal. Donde sea que Jesús estaba cumpliendo su ministerio, iba a la sinagoga el día de reposo. Se congregaba, escuchaba la reflexión de hermanos, escuchaba la enseñanza de otras personas de su pueblo temerosas de Dios, que deseaban hasta cierto punto, ya van a ver por qué hasta cierto punto, escuchar qué decía Dios, y él escuchaba esas enseñanzas y muchos años fue instruido en ellas. Ahora vamos a ver el objetivo de Jesús, porque Jesús entra a la sinagoga y, como vimos antes, lee un pasaje. Dice que le dieron el libro del profeta Isaías y, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: a él, antes de esto, él viene de Canaán. ¿Se acuerdan qué pasa en Canaán? Hay una fiesta. ¿Qué fiesta es? Un casamiento. ¿Qué pasa en el casamiento? Estaban tomando vino y ¿qué pasó con el vino? ¿Y qué hizo Jesús? Con agua. Transforma el agua en vino. Canaán no queda lejos de Nazaret.
María y su familia había sido invitada a la boda. Probablemente más gente de Nazaret había sido invitada a la boda. Y también sabemos que las historias estas recorren rápido las distancias, así que la gente sabía que había pasado en Caná. Entonces le piden, ya era un maestro reconocido, así que el principal de la sinagoga autoriza que él pase y explica un texto, se acerca al ayudante y le da el libro. Y le desenrolla y encuentra donde está escrito Isaías 61, 1 y 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, si estuviese leyendo nada más, está leyendo Isaías, está leyendo una profecía. ¿Pero qué dice después él? Esta profecía se ha cumplido hoy. Él se identifica con el ungido de Dios, que es el Mesías. Ya no ve que por eso la gente se enoja. La gente se enoja porque él se identifica con un rey que iba a venir a liberarlos de una forma contraria a como ellos creían, de una forma muy distinta a como ellos creían. Él era, como el Mesías, ungido por Dios, ungido por el Espíritu Santo, lleno de él, y era elegido y capacitado para realizar cada acción descrita a continuación. La primera es anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los miserables, los que sabían que no tenían nada que los pudiera acercar a Dios, los que reconocían su condición triste, desesperada, que cuando vemos cómo Jesús en Apocalipsis 3 le habla a una iglesia que se creía rica y le dice: ¿por qué dices soy rico? ¿Me he enriquecido y de nada tengo necesidad? ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Ese es el pobre, el miserable, el que no puede hacer nada para acercarse a Dios. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? ¿Lázaro qué hacía? Comía de las migajas. Bueno, ese es un miserable, ese es el pobre, el que no tiene nada. Y en una condición espiritual no tiene nada para agradarle a Dios, no tiene nada que lo pueda acercar a Dios. Las segundas personas, que son el objetivo de Jesús, por decir un segundo grupo, proclamar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, de la esclavitud a la voluntad del diablo, como dice 2 Timoteo 2:26, que se los leo. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Jesús vino a dar libertad a las personas de la esclavitud al diablo y del servicio a él en pecado, de la esclavitud a sus propios deseos, de la esclavitud a sus propias intenciones, que son de continuo hacer el mal. Y se ve en toda la Biblia que lo natural del hombre es ir en contra de Dios. El Señor los viene a liberar de eso con la posibilidad de obediencia. Además, viene a dar vista a los ciegos. De forma espiritual, el ciego es el que no puede ver la gloria del Evangelio. Tiene su corazón velado, su entendimiento cegado. 2 Corintios 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué les pasa a esta gente? Jesús dice: yo soy el Mesías. No. Cegado al entendimiento del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Vos no sos la imagen de Dios, vos no sos el Cristo, vos no sos el Mesías. Libertad a los oprimidos. Catherine nos compartió 2 opresiones la semana pasada. Y hizo así, 2 opresiones. Los que por las preocupaciones de la vida, o el nunca llegar a los estándares de la ley de Dios que ellos habían adquirido como propios de enseñanzas falsas, eran oprimidos a no llegar a ese estándar. Ellos tenían reglas imposibles de cumplir.
Ellos tenían preocupaciones como las que nos compartía Catri de qué comeremos, qué beberemos, de cómo vestiremos. Jesús ve esa necesidad también y cuando predica dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esa es parte de la libertad de los oprimidos. Tengan una vida sin tantas preocupaciones. Descansen en mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué para nosotros es tan dura la carga, tan pesada? Estamos llevando cosas que no nos corresponden. Estamos siendo orgullosos en contra de Dios al no reconocer que Él da un yugo realmente fácil y ligero. Algo para pensar y también arrepentirse. Sumando a lo de la semana pasada. ¿Y cómo hace todo esto? Proclamando el año favorable del Señor. Para todos ellos se anunciaba el año favorable del Señor. Para el pobre, el cautivo, el ciego y el oprimido. Cada persona en cualquiera de esas condiciones tendría la solución a esa condición. Sería liberado de esa categoría en la que se encuentra gracias a lo que Jesús viene a hacer. Y ¿qué es lo que Jesús viene a hacer? Es anunciar el año favorable del Señor. Pero ahora tenemos un problema, o los que escucharon primero tienen un problema, que tienen expectativas acerca del Mesías. Cuando Jesús termina de leer esta profecía, cierra el libro. Dice: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Los presentes en la sinagoga empiezan a escuchar. Ven que es un maestro probado, que puede pasar al frente. Se dice que hizo milagros. Bueno, a ver qué tiene para decir. ¡Fah! ¡Qué palabras llenas de gracia que salen de su boca! Los presentes están interesados en ver qué tiene Jesús para contarles. Hablaban bien de él, se asombraban. Nos dice el resto de los evangelios, o Lucas en otra parte, cómo hablaba Jesús, ¿no? Un detalle. Hablaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Eso llamaba la atención, porque él habla con autoridad sin referirse a otros maestros que haya habido en el pasado. Porque él habla de sí mismo y es tan coherente. ¿Por qué cita tantos pasajes? ¿Por qué tiene tanto sentido? ¿Por qué habla sin titubear? Hablaba como alguien que tenía autoridad. Y a todo esto dicen: hoy se cumplió esta escritura. Hablaban bien de él, pensando: el Mesías ya viene, el Mesías ya está, el Señor se va a vengar de nuestros enemigos, vamos a ser libres de los romanos, recibiremos las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham, vamos a tener tierra, vamos a tener las riquezas como tuvimos con Salomón, un reino próspero que crece constantemente como tuvimos con David. Hoy se cumple. Viene el rey que tiene una dinastía eterna. Vamos a tener prosperidad de forma permanente en la tierra. Y vamos a ser el reino que bendiga a otras naciones, sí, pero primero nosotros. Y va a pasar eso. Eso es la expectativa que tenían ellos acerca del Mesías. Pero es lo que no cierra. En el mismo versículo 22, en el que ellos hablan maravillas, se preguntan: ¿no es este el hijo de José? Y van a decir: bueno, pero ¿por qué le pones ese tono a la pregunta? Ellos sabían que era el hijo de José. Están preguntando: ¿por qué el hijo de José dice ser el Mesías? ¿De qué está hablando?
Si este es el carpintero, el hijo del carpintero, y su hijo van a ser carpintero, y toda la familia va a ser carpintero porque no hay más nada. ¿Qué dice el hijo de José del Mesías? ¿Qué? Bueno, ellos tenían una creencia errada de que nadie iba a saber de dónde viene el Mesías. Acompáñenme a Juan 7:27. Dice: sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Si vemos el Antiguo Testamento, sabemos que es mentira, están equivocados. ¿Sí? Esa es una de las razones por las que ellos no creen, tienen un entendimiento incorrecto de lo que iba a ser el Mesías, de dónde iba a venir. Ellos creían que iba a aparecer de la nada, ¿sí? Ya a reinar, a gobernar, a librarlos, todo lo que dijimos antes. Pero el Señor es cercano a ellos, y esa cercanía que ellos tenían con su familia, lo vieron de chiquito, iba a la sinagoga, él creció ahí. Dice, si este chiquito hace unos años venía acá y se sentaba al lado mío y a veces andaba molestando porque no veía desde atrás y quería ver qué hablaba. Este chiquito que iba a ser Mesías, este que fue chiquito, es grande. La cercanía que tenían con su familia, y por haberlo visto de pequeño, producía cierto desprecio. ¿Cuántas veces despreciamos enseñanzas de nuestra iglesia porque no lo dijo el pastor, no quiero decir ningún nombre, Smith, como decir alguien que es de otro país, ¿sí? Un apellido que no es de acá? Porque no lo dijo John MacArthur, lo dijo Diego Franco y no debe ser tan correcto. ¿Por qué? Si estudian de la misma Biblia. No lo dijo Paul Washer, así que no te creo todavía. Cuando lo diga él, vemos. ¿Sabe, Diego? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque lo tenemos cerca, nos brinda confianza, tenemos confianza con él, podemos despreciarlo así, como si no estudiara. ¿Saben? Puse su ejemplo. ¿Saben que estudia? Que haya estudiado, terminó una carrera, sigue estudiando, sigue perfeccionando para que nosotros tengamos una enseñanza buena. No despreciemos eso, tampoco despreciemos al resto de maestros que se paran acá al frente. No lo digo por mí, justo me toca a mí hoy. Tenemos que aprovechar cada reunión. Los miércoles estudiamos fundamentos de la fe. Estamos estudiando ahora, hicimos un seminario completo, duró 3 años y medio, casi 4. Hay que aprovechar esas cosas. ¿Qué? Porque lo estamos haciendo como iglesia todos juntos, no vale lo mismo que si yo pago y me enseñan las mismas cosas. Es lo mismo. El cartón que te dan de diploma es el mismo también. Dice otro curso abajo, otro nombre, nada más. Está bien, tiene validez y es súper valioso. Por algo, Diego estudia, Tommy estudió, Juan que está estudiando, yo estudio. Nos parece valioso, yo lo veo como valioso. La iglesia incentiva que eso se vea como valioso. Katy también estudia. No se ofenda a nadie. La iglesia ve como importante estudiar. Por eso también trajo un seminario de la iglesia. Por eso estuvimos 3 años juntándonos todos los lunes y después los miércoles para estudiar tantos temas que a veces nos parecían aburridos. No estudiamos historia. Estuvo complicado, hermoso, pero nos costó, por lo menos a mí. No aprovechar consejería que pueda dar gente de acá, porque es de acá y es muy cercana y capaz nos conoce mucho, entonces nos molesta. Bueno, mejor si te conocen mucho, mejor, va a ser más efectivo para vos, vas a ser más bendecido. Vas a poder bendecir a la iglesia, a la que estás formando parte. Y las aplicaciones que se te ocurran. Hay un montón. Un montón de cosas en las que despreciamos al otro porque está más cerca. Incluso con trabajos. No sé, aire acondicionado. ¿Por qué lo voy a pagar a otro si tengo un hermano que lo hace? Y así lo que se le ocurra, ¿sí?
Versículo 23. Entonces él, Jesús, les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que hemos oído, esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo un gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Se recalentaron, estaban enojados. ¿Por qué? Vamos desde el principio, versículo 23. Jesús hace el milagro en la boda de Caná. Ya hablamos, transforma el agua en vino. Ellos se enteran de eso. Le dicen: haz esas cosas, esos milagros acá también. Dale. Jesús dice: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Yo no tengo que hacer milagros acá. Y él ya sabía la pregunta que estaban haciendo: ¿no es este el hijo de José? Si ustedes dicen que soy el hijo de José nomás, que no soy el Mesías, ¿por qué quieren ver milagros? ¿Qué quieren? ¿Quieren vino? ¿Quieren pan? ¿Quieren peces? Pasó también cuando lo quieren hacer rey a Jesús. ¿Qué quieren? ¿Quieren comida? ¿Quieren ganar guerra? ¿Quieren que sane gente? Jesús sabe que la gente lo está despreciando y él ya sabe que eso es una marca de su ministerio. De acá para el resto del viaje, esta es su primer predicación en una sinagoga, va a ser así siempre. Y no solo en la sinagoga. En el monte, en acá y allá, siempre hay alguien que está tentado a sacar un facón y matar a Jesús. La gente se enoja mucho con él. En este caso, porque él cuenta, no solo se enojan porque él dice ser el Mesías, encima cuenta 2 historias que ellos odian. Él no cuenta la historia de cómo Dios libró al pueblo de Israel. No, cuenta el de una viuda, o sea, una mujer viuda, gentil, de un pueblo que no era el del profeta, pero que sabe cuál es su necesidad. Si no se acuerdan la historia, léanla. Ella sabe y le dice al profeta Elías: no tengo nada, estoy por hacer pan para comer con mi hijo y irnos a morir, no tenemos nada. Bueno, ahí fue Elías. Eliseo lo mismo, un general del ejército sirio, o sea, un ejército enemigo, leproso. ¿Saben cómo trataban los israelitas a los leprosos? Era un hombre poderoso, pero que no podía hacer nada frente a su enfermedad. Se humilla ante Dios y hace lo que el profeta le dijo. Se tira al agua, sale sanado, sale limpio. Y Jesús, en cierta forma, vuelve a repetir esos requisitos de qué se necesita para ser favorecido por Dios. Reconocerse como pobre, ciego y oprimido. De otra forma, reconocer la necesidad, la propia necesidad, la incapacidad. La principal razón que provoca la ira de los presentes es que este hombre, que ellos conocían de chiquito, como a su familia, su procedencia, su profesión, dijera ser el Cristo, el ungido de Dios, que gobernaría para siempre, sin encajar en su idea de cómo iba a ser un Mesías. El problema, un mal entendimiento de las Escrituras, ignorancia. El versículo 29 dice: y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue.
Esta gente era incapaz de reconocer necesidad, pero estaba dispuesta a matar a un hombre. Cuando tratan de matar a este hombre, a este maestro del que minutos antes dijeron: ¡ah, cómo habla! ¡Qué lindo! Con autoridad, qué interesante, qué palabras llenas de gracia que sale de su boca. Ahora lo quieren matar. No iban a reconocer la necesidad, la miseria, pero mostraron con ese acto ser realmente pobres, miserables, incapaces de reconocer su necesidad, cautivos de sus pasiones y la ira, ciegos de enojo, oprimidos por un mal entendimiento de la ley de Dios, siendo cargados con la idea de autojustificación, y de esta forma despreciando el año favorable del Señor, que venía a traer el antídoto y la solución a cada una de esas condiciones. Ellos se creían justos. Vamos a decir que me tengo que arrepentir. Y de nuevo, si soy el hijo de José, soy de acá. Loco, no estudiaste formalmente vos. Esa es la otra. Jesús iba a la sinagoga los sábados, pero no fue como Pablo, instruido bajo la escuela de Gamaliel, no. Una formación excelente como ningún otro tuvo, porque estudió una locura, Jesús. ¿Qué me vas a decir? Y encima decís el Mesías, de nuevo. Y ahora quiero que vayamos a Isaías 61, 1 y 2, que son los pasajes que Jesús lee. Y dejen el dedo en el de Lucas, así ustedes hacen una vista de Lucas 4 y Isaías 61. Y ven cuál es la diferencia en los pasajes, principalmente en el versículo 2, porque en el versículo 1 hay una diferencia de uso de términos, ¿sí? Es por temas de traducción. Jesús en el Nuevo Testamento usa una traducción, Isaías es traducido al español directamente desde el original. Entonces, se usan distintas palabras, pero va a la misma idea. ¿Qué dice Isaías 61, 1 y 2? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Y ahora de nuevo, ¿qué dice Lucas 4? Esperen que lo busque. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable del Señor. Y ahí corta. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? En Isaías, Jesús omite, o decide cortar ahí, más que omitirlo, porque no es que lo saltea, decide cortar ahí y no leer y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Eso va a pasar. En la profecía está, Jesús dice que va a volver, el Señor vuelve. Y es importante siempre que tengamos esto presente. Está la prédica de Maranata en YouTube, en Facebook. Véanla, indicaciones de qué hay que hacer hasta que el Señor vuelva, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y el Señor vuelve, y vuelve de una forma distinta. Vino primero a hacer lo que ya hablamos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los prisioneros. Y va a volver, pero va a juzgar a la tierra. El Señor vuelve en juicio, y es importante que eso esté siempre palpitando en nuestra vida, no para vivir con miedo, vivir con esperanza de que todo lo que pase acá en algún momento se termina y vamos con el Señor, y vivir con un sentido de responsabilidad de lo que tenemos que hacer, de cómo honrarlo hasta que Él vuelva. Vayan a 1 Corintios 16, 22.
y vean un poco de el peso que Pablo le da al juicio. ¿De quién es el juicio? Primera de Corintios 16:22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Si alguien no ama al Señor, que sea maldito por Dios. El Señor vuelve pronto. Eso está diciendo Pablo. ¿Vos no amás al Señor? Sos maldito por Dios. Y Él vuelve pronto y va a juzgar. En esas poquitas palabras, Pablo hace esta enseñanza. Si alguno no ama al Señor, que sea maldito por Dios, y Él vuelve pronto. Así que vas a recibir esa maldición pronto, si no lo amas. Lo bueno, está la chance, estás a tiempo, seguís vivo, podés arrepentirte y amar al Señor. El que no ame a Cristo será como estos que escucharon y se enojaron. Odiaron lo que se les decía a pesar de que era libertad, vida y una eternidad escapando del castigo. Ese rechazo, odio, indiferencia que va en contra de Dios va a ser juzgada y vengada por Dios mismo. Digo indiferencia y hago también la aclaración, el indiferente no es neutral, ¿sí? Hay un camino o el otro, y es o amas al Señor o no lo amas. Y el que no lo ama es el maldito, no es el que lo odia. El que lo odia también, obviamente. Pero el que no lo ama, está todo bien con Jesús. No lo amo, pero me cae bien. No suma, no sirve de nada. El que no ama al Señor es maldito por Dios. Y el Señor vuelve pronto y va a juzgar. Así que, hermanos, busquemos vivir como le agrada a Dios, viendo cómo Cristo se condujo y abrazándolo a Él en sus costumbres de participar de la comunión. Una costumbre de Jesús que es completamente imitable y es reforzada por el resto del Nuevo Testamento. Y al ver el ejemplo de las grandes figuras del Antiguo Testamento, vemos que cumplían con sus responsabilidades religiosas. Es un ejemplo completamente imitable y que Dios deja claro que lo desea. El objetivo de proclamar el año favorable del Señor, anunciando el Evangelio a los pobres, teniendo en cuenta principalmente cuáles son estos pobres, los que hablamos antes, ¿sí? El que es pobre económicamente también, pero principalmente a los que Jesús apuntó. Proclamar libertad a los cautivos, lo mismo, vista a los ciegos, buscar que la gente entienda y sea desprendido el velo de sus ojos y pueda entender la grandeza de Cristo y del Evangelio. Proclamar libertad a los oprimidos. Pásenle la prédica de la semana pasada. Gente oprimida por esas cosas. Proclamar el año favorable del Señor. Ese es el resumen del objetivo nuestro, de imitar a Dios, a Jesús, en proclamar el año favorable del Señor. Tenemos que tener un conocimiento correcto de la obra de Dios y así no caer en lo mismo que ellos y decir, vos no sos el Mesías, porque nadie sabe de dónde viene el Mesías. Vos no sos el Cristo, si sabemos quién es tu papá, quién es tu mamá. Vos sos de acá. No tiene nada que ver. Hay que tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios para así no enojarnos con Dios por cosas que Él fue claro en cómo iban a ser. No nos podemos enojar con Dios por tomar como promesas cosas que no lo son, por ejemplo. No nos podemos enojar con Dios por hacer lo que nosotros sentimos en nuestro corazón que Él iba a querer o no hacer. El Señor dice qué va a hacer y debemos entender esas cosas
y tenerlas en nuestro corazón y en nuestra mente para no enojarnos con el Señor y a la vez oprimirnos de nuevo y cegarnos y negar la gloria de Cristo. Apreciar la obra de Jesús, sabiendo que somos los necesitados también del año favorable del Señor, que somos los que en algún momento fueron los ciegos, oprimidos, esclavos y que ahora tenemos libertad. No buscar la autojustificación al apreciar la obra de Cristo y en tener un correcto entendimiento de Dios, y deseando su pronto regreso y viviendo como Él quiere que se haga hasta ese día. En parte, una de las cosas, anunciando el año favorable del Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por su ejemplo, Señor, su patrón de conducta, de haber hecho habitual en su vida el congregarse o el participar de ser receptor de tu palabra, Señor. No menospreciando eso, no menospreciando a la gente que le enseñó a Él, siendo que Él es el creador de todo. Gracias, Señor, por Jesús, al ver los milagros que hizo y dónde estuvo, que fue con su madre a un casamiento. Vemos también obediencia, Señor, en Cristo y empezamos a leer más y a ahondar más, Señor, y vemos tantas cosas en las que Cristo fue perfecto y se hace evidente, Señor, y deseamos cada vez encontrar más cosas para buscar imitarlo en más cosas, Señor. Gracias, Papá, porque nos das el privilegio de sumarnos a Jesús en este objetivo de proclamar el año favorable del Señor y nos permitís ser parte de esa gran misión. Y te damos gracias, Señor. Deseamos que podamos hacerlo con capacidad, con un correcto entendimiento de tu palabra, con un correcto entendimiento de la obra de Cristo, para poder expresarlo de forma correcta, Señor. Deseamos también que siempre estemos deseando el regreso de Cristo y viviendo de una forma digna del Evangelio hasta que Él vuelva. Damos gracias por la paciencia que nos tenés, por la paciencia que tenés para que más gente se salve. Deseamos que vuelvas pronto y deseamos estar haciendo lo que nos toca. En el nombre de Jesús, amén.